última clase habíamos visto la ley de Ohm y habíamos visto además cómo era que aproximadamente se construyen las resistencias que simbólicamente representábamos así, ¿no? Esas resistencias comercialmente son una cosa como esta, ¿está bien? Entonces habíamos formado un circuito donde conectábamos una pila, o sea, un determinado voltaje, y se establecía una corriente. Entonces, una resistencia real es esto. Cuando hagamos las experiencias vamos a ver que usamos resistencias como estas, que tienen un código de color, y eso nos da el valor en ohms. Para el voltaje, la pila real es esto, pero como todos sabemos, la mayoría bueno, los celulares tienen también pilas que tienen otra forma y tienen otros voltajes, pero esencialmente funcionan igual. Pero las cosas que van enchufadas necesitan, en lugar de tener una pila, tienen una fuente. Por ejemplo, las computadoras, la fuente que tienen son estas, ¿no? Son las que vamos a usar para hacer, cuando hagamos los experimentos de ley de Ohm, vamos a usar esta fuente. Es una fuente común, se llama fuente AT de computadoras, que tienen una salida, tienen varios voltajes distintos, pero hay uno que es de 5 volts, y para establecer los circuitos, en lugar de tener cablecitos, vamos a usar estas plaquetas que tienen los cablecitos incorporados. Entonces, bueno, eso lo vamos a hacer en el laboratorio. Pero habíamos quedado en que si tenemos un determinado voltaje acá y tenemos una determinada resistencia acá, cuando cerrábamos ese circuito se establecía una corriente. ¿Está bien? Recordemos que las pilas, las fuentes de tensión, tienen un menos y un más, ¿no? Entonces circulaba una corriente, y esa corriente, la ley de Ohm decía que era B sobre R. Perfecto. Otra cosa que todavía no hemos visto, pero por supuesto que si yo tenía un circuito verdadero, lo que podía hacer era, con un medidor de voltaje, por ejemplo, este es un aparatito que se llama multímetro. Multímetro porque puede medir varias cosas. Por ejemplo, puede medir la tensión. Yo pongo entre acá y acá y me dice qué voltaje hay entre... Cuando digo voltaje o tensión son sinónimos, ¿no? Voltaje como diferencia de potencial eléctrico, diferencia de potencial eléctrico se le dice voltaje o tensión. Entonces se colocan los bornes del medidor entre los extremos de la pila y se mide el voltaje que tiene. Poner estos bornes entre los extremos se dice conectarse en paralelo. En cambio, si yo quisiera medir la corriente, pongo mi multímetro para medir corriente. Entonces lo que tengo que hacer es que la corriente fluya a través del instrumento. Entonces lo que yo tendría que hacer es interrumpir esto, poner un cable acá y otro cable acá, y dejar que la corriente fluya a través del instrumento para poder medirla. Esa conexión se llama conexión en serie. ¿Está bien? Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué significa cuando tenemos conexiones de resistencias en serie o en paralelo? La ley de Ohm va a seguir valiendo, pero lo que yo quiero saber es ¿qué pasa ahora si en lugar de tener una sola resistencia tengo, por ejemplo, una resistencia, vamos a llamar R1, y otra resistencia, llamémosle R2. Por supuesto que va a circular, fíjense, cuando yo cierro el circuito, la misma corriente que pasa por R1, perdón, la corriente que pasa por R1 es la misma que pasa por R2. Esto es lo que se llama tener dos resistencias conectadas en serie. ¿Está bien? La misma resistencia
la misma corriente pasa por ambas resistencias. ¿Está bien? Ok. Entonces yo digo, esto se puede representar como si yo tuviera una sola resistencia a la que llamo resistencia equivalente. ¿Está bien? Es decir, yo podría tener una resistencia llamada equivalente que tuviera el mismo efecto sobre el circuito que tener esta R1 y R2 conectadas en serie. ¿Está bien? La resistencia equivalente, vamos a llamarla resistencia equivalente serie, tiene un valor que es igual al valor de R1 más el valor de R2. ¿Ok? Y si tuviera una R3 también en serie, la resistencia equivalente sería R1 más R2 más R3. O sea, cuando tengo resistencias en serie, conectadas una a continuación de la otra, es decir, resistencias por las que pasa la misma corriente, la resistencia equivalente es igual a la suma de las resistencias. Por ejemplo, supongamos que tenemos la fuente de computadora que recién vimos. Esa fuente, en una de sus salidas, tiene 5 volts. Entonces supongamos que yo tengo una resistencia de 7 ohms y a continuación una resistencia de 3 ohms. Y se me pregunta, bueno, yo cierro este circuito, ¿cuál es la corriente que circula? Claramente la corriente que circula por acá es la misma que la que circula por la resistencia de 3 ohms. Están conectadas en serie. ¿Está bien? Bueno, este circuito es equivalente a tener esa fuente de 5 volts en serie, o conectada, digamos, perdón, a una única resistencia de ¿cuánto? 7 más 3, 10 ohms. Entonces ahí es más fácil calcular cuánto vale I. I es igual a 5 volts dividido 10 ohms. 5 volts dividido 10 ohms es 0,5 amperes. ¿Está bien? O sea que esta corriente que está circulando acá es 0,5 amperes. ¿Está bien? Recordemos que la resistencia era el grado de dificultad que le pone estos componentes eléctricos al paso de la corriente eléctrica. O sea que si yo tengo primero esta dificultad y después esta dificultad en serie, o sea, la corriente tiene que encontrarse en su camino con dificultades que se van sumando, es natural pensar que la resistencia equivalente sea la suma de las resistencias. ¿Está bien? Entonces, cuando tengo, esto era conexión de un circuito en serie. Una a continuación de la otra y por las dos circula la misma corriente. ¿Estamos? Ok. Este es el circuito en serie. Hay una segunda manera, bueno, vamos a ver una segunda manera, además, de conectar resistencias, que es la siguiente. Bueno, esto se puede hacer una captura de pantalla o algo, porque es una parte importante. La segunda manera de conectar resistencias, o una segunda manera de conectar resistencias, es lo que se llama conexión en paralelo. Una conexión en paralelo es la siguiente. Yo tengo, vamos a borrar la ley de Ohm también. La ley de Ohm sigue valiendo, pero así tengo más espacio. Si tengo acá esta pila o esta fuente, ¿qué pasa si ahora yo tengo una
resistencia acá y otra resistencia acá. A esta la llamamos R1 y esta la llamamos R2. Este es el voltaje, positivo y negativo. Entonces, por acá va a venir una corriente, la corriente del circuito, pero llegado a este punto, la corriente tiene dos caminos para seguir. Puede seguir por acá y puede seguir por acá. Y de hecho, una parte de la corriente va a seguir por acá, la que vamos a llamar I1, y otra parte de la corriente va a seguir por acá, a la que llamamos I2. Esta corriente I1 va a pasar por acá, esta corriente I2 va a pasar por acá, se van a volver a juntar en este punto, y cuando retornen, se va a formar nuevamente I, ¿no? Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo podría yo representar un circuito equivalente? Es decir, un circuito que con una sola resistencia conectada a esta pila me dé exactamente la misma resistencia, la misma corriente. ¿Cómo se calcula una resistencia equivalente paralelo o paralela, de tal manera que cuando yo conecte esa única resistencia, la corriente sea la misma que en este caso? Esta conexión, así como la otra se llamaba en serie, este sería un circuito en paralelo. En el circuito serie, lo que teníamos era que la misma corriente que pasaba por la primera resistencia era la misma que pasaba por la segunda. Tenían la misma corriente circulando a través de sí. En este caso las corrientes no son las mismas, porque viene una corriente y se divide en dos. Lo que es lo mismo para ambas resistencias es el voltaje que tienen entre sus extremos. Los extremos de cada una de las resistencias están conectadas al mismo punto. Por eso es que cuando llega la corriente tiene dos caminos para dividirse. ¿Está bien? Entonces, fíjense, así como antes en el circuito serie las dificultades se sumaban, ahora es como que había más dificultades para el paso de la corriente. Ahora hay menos dificultades para el paso de la corriente, porque ahora puede pasar por acá o puede pasar por acá. ¿Está bien? Se dice que se suman las admitancias. Igual es un concepto en el que no nos vamos a meter por ahora. Más adelante vamos a ver que es natural que se pensara así. Pero ahora nos vamos a quedar con que la resistencia equivalente en paralelo se calcula como, si yo tengo dos resistencias R1 y R2, el producto de esas dos resistencias sobre la suma. El resultado de dos resistencias en paralelo siempre es menor que la menor de las dos resistencias involucradas. Por ejemplo, vamos a poner números. Vamos a suponer otra vez que tenemos nuestra fuente de 5 volts, y le volvemos a conectar nuestras resistencias de antes. Esto de 7 ohm y esto de 3 ohm. Y queremos calcular cuánto es la corriente que está circulando. Después vamos a calcular cuánto es I1, cuánto es I2. Pero por ahora vamos a calcular esta resistencia de acá, esta corriente de acá. Entonces, esto lo podemos reemplazar por una única resistencia, dijimos, que es una resistencia equivalente en paralelo. 5 volts. Entonces,
¿Cuánto vale esta resistencia equivalente en paralelo? Bueno, esa resistencia equivalente en paralelo dijimos que es el producto de las dos resistencias involucradas, o sea, 7 ohm por 3 ohm, dividido la suma, o sea, 7 ohm más 3 ohm. ¿Y esto cuánto es? Bueno, 7 por 3, 21. Ohm por ohm al cuadrado. 7 ohm más 3 ohm, 10 ohm. Entonces, este cuadrado se va con esto de acá, y me queda que la resistencia equivalente es 2,1 ohm. Y acá está lo que decía antes. Mis resistencias involucradas ahora son de 7 ohms y 3 ohms. Antes también eran 7 y 3, pero en serie. Las resistencias involucradas son 7 ohms y 3 ohms. El resultado de la resistencia equivalente, cuando están conectadas en paralelo, el resultado tiene que ser menor que la menor de las resistencias involucradas. Es decir, si yo tengo una resistencia de 7 ohms conectada en paralelo con una de 3 ohms, la resistencia equivalente tiene que ser menor que la de 3 ohms. Y efectivamente, la resistencia equivalente es 2,1 ohms. Entonces ahora sí, si quiero calcular cuánto vale I, por supuesto que puedo usar la ley de Ohm. Entonces me dice que la corriente es 5 volts dividido 2,1 ohm. Bueno, 5 dividido 2,1, 5 dividido 2,1 es 2,38. 2,38 amperes. Perfecto. Recordemos, si teníamos estas mismas dos resistencias y la ponía en serie, la corriente que circulaba era 0,5 amperes. Si las pongo en paralelo ahora, la corriente es mucho más alta, 2,38, ¿no? Es como que le estoy ofreciendo más caminos a la corriente para que circule, y antes, al revés, le restringía más el camino, porque le ponía una dificultad a continuación de la otra. Entonces, estos son los dos circuitos por excelencia que vamos a empezar a ver, que son conexiones en serie y conexiones en paralelo. Por supuesto que va a haber circuitos que van a tener una parte de resistencias en serie, una parte de resistencias en paralelo, y eso va a hacer que los cálculos se compliquen un poco. Pero ahora vamos a retomar qué cosas tienen de distinto las conexiones en serie y las conexiones en paralelo. Porque dijimos, las conexiones en serie tienen la misma corriente que circulan a través de sí. Y las conexiones en paralelo tienen el mismo voltaje en los extremos. Pero por ejemplo, en los circuitos en paralelo, la corriente que circula por acá es distinta de la corriente que circula por acá. Entonces yo podría, en este caso, que ya calculamos que la corriente total vale 2,38 amperes, yo podría preguntarme, bueno, ok, ya sé que vale 2,38 amperes, pero ¿cuánto vale I1 y cuánto vale I2? Bueno, la ley de Ohm se puede seguir usando. Si yo quiero calcular I1, tendría que decir, bueno, ¿qué voltaje tengo entre este punto y este punto? ¿No? Acá hay un cable, acá hay un cable. Entre este punto y este punto hay 5 volts. O sea que I1 es igual a 5 volts dividido 7 ohms. 5 volts dividido 7 ohms. Y eso da 0,714 amperes. Ok. ¿Y esto? ¿Y 2 cuánto vale? ¿Qué voltaje tengo entre acá y acá? Lo mismo, 5 y
y 2 es 5 volts dividido en este caso 3 ohm. ¿Está? ¿Y esto cuánto vale? 5 volts dividido 3 ohm. 1,66. 1,67 amperes. ¿Está bien? Y 1 más I2 tiene que ser a la I total. ¿Por qué? Porque la I total se divide entre I1 e I2 y después se vuelve a juntar y se vuelve a formar I1. La I total. Entonces, 0,714 más 1,67 efectivamente es 2,38. ¿Está bien? Entonces, lo que tenían en común las conexiones en paralelo era el mismo voltaje entre los extremos, pero las corrientes eran distintas. La corriente total, que era 2,38, se divide en 0,714 y 1,67 y después se vuelven a unir. Perfecto. Eso es un circuito en paralelo. ¿Y qué cosa tenían distinta el circuito en serie? Vamos a volver sobre el circuito en serie. Voy a borrar esto. Se le puede sacar captura de pantalla o lo que sea. Volvamos sobre el circuito en serie. En el circuito en serie, lo que teníamos igual era la corriente, que ya habíamos calculado. Teníamos 5 volts, teníamos 7 ohm, 5 volts, 7 ohm, 3 ohm. Y habíamos calculado que la corriente total, I era 5 volts sobre la suma de las dos, y esto nos daba 0,5 amperes. Ok. Pero ¿qué pasa si yo venía con el tester, con el multímetro, y decía, bueno, acá tengo 5 volts. Perfecto. ¿Qué pasa si yo quería medir qué voltaje había entre acá y acá? ¿Está bien? Eso suele decirse el voltaje que cae en los extremos de la resistencia. Qué torcido que estoy escribiendo. No escribí más derecho. Habíamos dicho que la corriente era 5 volts dividido 10 ohm. Y esto era 0,5 amperes. Ahí. Entonces, ¿cuál es el voltaje? Esta era R1 y esta era R2. ¿Cuánto era el voltaje entre acá y acá? ¿Está bien? Por acá está circulando una corriente, a través de esta resistencia está circulando una corriente. Por la ley de Ohm, seguro que entre los extremos de esa resistencia hay un voltaje. Porque la ley de Ohm me decía que la corriente era voltaje sobre resistencia. Por lo tanto, si yo multiplico por acá, me queda que la corriente multiplicada por la resistencia tiene que ser igual al voltaje. Entonces, si yo supiera qué corriente circula por la resistencia, y sabiendo el valor de la resistencia, puedo saber qué voltaje hay, llamémosle voltaje sobre la resistencia 1. El voltaje que hay sobre los extremos de esta resistencia. Pero yo ya sé esos datos, porque yo ya sé que la corriente es 0,5 amperes y la resistencia vale 7 ohms. O sea que el voltaje sobre la resistencia 1 es 0,5 amperes por 7 ohms. ¿Y esto cuánto es? 7 por 5, 35. Esto es 3,5 volts. ¿Está? El voltaje 1 vale 3,5 volts. ¿Y el voltaje sobre la resistencia 2 cuánto es? El voltaje sobre la resistencia 2 es 0,5 amperes por
3 ohms, o sea, 1,5 volts. No es casualidad, no es para nada casualidad, que la suma de los voltajes que caen, o sea, los voltajes en los extremos de la resistencia, 3,5 volts más 1,5 volts, sean exactamente 5 volts, que es el voltaje que está aportando la pila. Entonces, en el caso de los circuitos serie, lo que se distribuye es el voltaje sobre las resistencias. En el circuito paralelo, que hablamos recién, lo que tenían era el mismo voltaje y se distribuían las corrientes. En el circuito serie, tengo la misma corriente y se distribuye el voltaje. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es una serie de ejercicios de estos, y después vamos a hacer circuitos más complicados, por ejemplo, que tengan una parte, por ejemplo, de paralelo combinado con una parte serie y cosas por el estilo, y calcular cuánto valen las corrientes por cada parte del circuito. Pero bueno, vamos por pases. Primero vamos a hacer un poco de práctica de esto.